Este programa es auspiciado por Carga naftas aditivadas de barcos y rodados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la caja negra. 21:35, 17 grados la temperatura en Ciudad Capital. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la Policía Nacional? Hoy le escuché al ministro, al Senador. exministro de Salud, al senador Tony Barrios, me dijo lo mismo Juan Darío Monge. Hay brazos caídos en la policía. Es una ¿Eso presunción. puede ser real? Es una presunción que existe a raíz de la seguidilla de hechos de violencia que estamos viviendo y, bueno, más que nada también lo que se presume es que hay una molestia generalizada por este proyecto que planteó el propio Ejecutivo. Presentó el 3 de agosto pasado una reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. ¿De qué se trata y qué cambios se plantean? Vamos a hablar hoy. Tenemos preparado un informe. Están con nosotros dos comisarios en situación de retiro. Uno de ellos fue comandante de la Policía Nacional, incluso llegó a ser ministro del Interior, y también el senador del partido Patria Querida, Fidel Zavala, para hablar sobre este tema. Pero para poner en contexto, antes tenemos preparado este informe en relación al proyecto que presentó el Ejecutivo que pretende modificar la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Ejecutivo plantea cambios en la ley orgánica de la policía y desata malestar en las fuerzas del orden. El Poder Ejecutivo presentó en agosto pasado un proyecto de ley que pretende introducir cambios en la ley orgánica de la Policía Nacional. Los cambios que podrían introducirse apuntan a restarle competencia al comando institucional y trasladarlos al Ministerio del Interior. De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de ley enviado al Congreso, se busca modificar 43 artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la incorporación de 3 nuevos artículos y la derogación de otros. Estos cambios incidirán en la carrera policial, en el ámbito disciplinario y en la estructura institucional. En lo que respecta a la carrera policial, el gobierno pretende introducir condiciones más exigentes para el ingreso al cuadro permanente, tanto de oficiales como de suboficiales. Plantean, por ejemplo, una evaluación psicológica, psicofísica, pruebas de eficiencia física, no tener antecedentes policiales ni judiciales y superar la prueba del polígrafo. Este último requisito es muy cuestionado por el carácter pseudocientífico del método. Lo que se plantea como uno de los aspectos medulares de la reforma tiene que ver con una evaluación anual del desempeño de todo el personal policial, excepto de los comisarios generales. La evaluación de desempeño estará a cargo de los tribunales de calificaciones de servicio, que tendrá además una instancia de control ad referendum a cargo del Ministerio del Interior para refrendar las decisiones que se tomen en dichos tribunales. Así también se otorga al Ministerio del Interior la competencia para reglamentar el funcionamiento de estos tribunales. La reforma de la ley policial también pretende frenar los ascensos dentro de la carrera para que dejen de ser automáticos y obligatorios. Condicionarán los ascensos a la evaluación de la trayectoria, méritos, vacancias, disponibilidad presupuestaria y pasar la prueba del polígrafo. Las modificaciones pretenden otorgar al Ministerio del Interior un poder absoluto a la hora de decidir los ascensos en el cuadro policial. Cada una de las propuestas de ascenso deberá contar con el visto bueno del ministro de turno. Los mismos se oficializarán mediante decreto del Poder Ejecutivo y a partir del grado de comisario deberán contar con el acuerdo del Senado. En el aspecto disciplinario, la reforma plantea cambios drásticos y el traspaso de varias prerrogativas del comando institucional al Ministerio del Interior. Por ejemplo, plantean que la Dirección de Justicia Policial y la de Asuntos Internos dependan directamente del Ministerio del Interior. Los cambios que pretende introducir el gobierno generan malestar en las filas policiales.
aseguran que la pretendida reforma solo generará más burocracia, corrupción y la peligrosa intromisión del criterio político dentro del manejo de las fuerzas del orden. Bueno, y para hablar sobre este tema, presentamos a nuestros invitados. Fidel Sabana, senador de Patria Querida. ¿Qué tal, senador? Un gusto, claro, también Cintia, un gusto estar con ustedes y con el comandante, exministro Acuña y con el comisario general, un gusto también. Senador, ¿estás de acuerdo con este proyecto? Nosotros estamos de acuerdo con este proyecto, si bien todo proyecto siempre es perfectible, ahora creo que tiene, vamos a decir, elementos que hacen con que, vamos a decir, la ley orgánica de la Policía Nacional mejore en todos los aspectos, ¿verdad? Y es mentira de que efectivamente pierde las atribuciones y todas las potestades del comandante de la Policía Nacional y de que se someta al poder político. Eso no es cierto, ¿verdad? Y vamos a discutir seguramente durante el programa, ¿verdad? Por eso no me gustaría entrar en ese tema aún. Yo creo que desde el momento que nosotros, todas las leyes tienen que ser perfectibles en el tiempo. ¿Y por qué, verdad? Y porque las necesidades hacen con que nosotros tengamos que ajustarnos, ¿verdad? El crimen muta, se profesionaliza, se corporativiza, es transnacional. No hace mucho estuvimos en Foz de Iguazú, donde estuvieron elementos de la policía y del Poder Judicial y citaron el ejemplo del Brasil, ¿verdad? Pero lo podemos trasladar a nuestra frontera con Paraguay, ¿verdad? Donde entre Ponta Poná y Pedro Juan nosotros tenemos una línea imaginaria, ¿verdad? Y el delito se ocurre y nos pasan 3 minutos, ¿verdad? Y el hombre está del lado brasilero. Entonces, a partir de ahí comienzan las interrogantes. ¿Cuál sería el flujo de permisos, ¿verdad? Para poder intervenir que tendría que haber? Y eso tendría que venir de la jefatura departamental de la Mambaya, la jefatura central, comandancia de la policía, ministro del Interior, Cancillería, el pedido a Brasilia, y eso demora, no te digo días, meses, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un ejemplo del por qué nosotros tenemos que trabajar en materia de seguridad, no solamente en la reforma de la ley orgánica de la Policía Nacional, sino mirando también, ¿verdad?, el ámbito judicial, entiéndase por el Ministerio Público del Poder Judicial, ¿verdad? Yo creo que las alturas de las necesidades que tenemos hoy en todo momento, estamos siendo víctimas nosotros no solamente de lo que es seguridad ciudadana, sino yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos, yo ni te hablo como víctima del EPP de que tenemos una necesidad de combatir el EPP, te hablo del crimen organizado, ¿verdad? Y cuando hablo del crimen organizado me refiero a, ¿verdad?, lo que es PCC, Comando Vermelho, ¿verdad?, y otro tipo de delitos que están ocurriendo, y tenemos que entender un poco el contexto nacional, regional, mundial, cómo se está moviendo esto. Para precisar nomás, ustedes, en tu caso particular, senador, ¿no fuiste el mentor de este proyecto? ¿Esto ya ustedes lo recibieron del Ejecutivo y ahí lo analizaron, o vos fuiste uno de los ideólogos de este proyecto? A ver, yo creo que cuando nosotros trabajamos muy de cerca en esto, y trabajamos a través de una fundación que se llama Líderes para el Desarrollo, donde contratamos una consultoría internacional, donde efectivamente se hizo, y esta persona es una persona que tiene una trayectoria reconocida, ha asesorado a gobiernos como el gobierno británico, el gobierno americano, español, colombiano, chileno, de vasta experiencia con todas las realidades nacionales que yo creo que, vamos a decir, tiene que ser el condimento necesario, ¿verdad?, para poder entender cuál es la problemática y de acuerdo a eso hacer los ajustes que necesitemos nosotros en la ley orgánica de la Policía Nacional, ¿verdad? Federico Acuña, comisario, ex comandante de la Policía Nacional, ex ministro del Interior, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Cintia, gracias por la invitación ante el programa, senador Zavala, Fidencio Yaquet, saludo a toda audiencia y un saludo muy especial a la familia policial de todo el territorio de la República. ¿Ustedes están a favor o en contra? Escuché posiciones, ya acá el otro día estábamos hablando con el comisario Yaquet, categóricamente dice que esto no debe correr. Categórico, por el rechazo. Nosotros hemos formado una coordinadora nacional de policías retirados y familiares.
para alzar la voz y pedir el rechazo. ¿Por qué? Yo creo que el ministro Villamayor se excedió ampliamente en sus pretensiones en este proyecto y taxativamente establece que todos los actos que realice el comando institucional se tramitarán ad referéndum al ministro del Interior. ¿Y qué implica eso? Senador Zavala, le quiero hacer esa aclaración, que ningún acto realizado por el comando institucional es válido hasta tanto el ministro del Interior apruebe. En esas condiciones estamos. Taxativamente dice eso el proyecto. Pero ¿y cómo vamos a aceptar? Afecta atribuciones constitucionales. El artículo 175 en su párrafo tercero taxativamente establece: el mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro activo. ¿Y qué quiere decir mando? El ejercicio de la autoridad que la ley, desde la Constitución, la ley y los reglamentos establecen, para conducir, planear y ejecutar las acciones pertinentes. Eso es facultad exclusiva del comando de la Policía Nacional, que el ministro pretende sustraer, arrebatar al comando institucional. Y eso generaría indisciplina, caos y anarquía. No puede responder la fuerza uniformada a dos cabezas. Todo depende del color del cristal con que se lo mire. Correcto, correcto. Y acá quiero, aprovechando que está hablando el ministro del Interior, con eso afirma, ¿verdad?, algo que la ciudadanía durante mucho tiempo se cuestionó. El ministro del Interior efectivamente no está en la cadena de mando de la Policía Nacional. 1. 2. Esa discrecionalidad que tiene hoy el comandante de la Policía Nacional, ¿verdad?, y vamos a hablar en los organismos de aplicación del régimen disciplinario, Sí. ¿verdad?, en la Junta de Calificación, en el tema de ascenso, ¿verdad?, lógicamente eso, cuando le llega al Senado, todos los mensajes directamente, porque el ministro del Interior lo único que hace es pasar el papel, ¿verdad?, para que el presidente de la República, ¿verdad?, pueda elevar eso al Poder Legislativo, entiéndase al Congreso, ¿verdad?, a la Cámara de Senadores, efectivamente no tiene ninguna injerencia y nosotros somos, ¿verdad?, las personas del Legislativo a quienes tenemos que dar el acuerdo constitucional, ¿verdad? Y pongo el ejemplo de las arbitrariedades que ocurren, ¿verdad?, y de las, vamos a decir, de lo perverso del sistema, ¿verdad? Porque para que uno pueda acceder al cargo, y acá el ministro y el comisario general me pueden ayudar, uno tiene que efectivamente tener antigüedad, efectivamente haber ocupado ciertos cargos, ¿verdad?, y efectivamente tener cierto grado, ¿verdad? Entonces, eso se da, y por ahí viene, vamos a hablar de los vicios del sistema, ¿verdad? Cómo se adquiere la antigüedad, ¿verdad? Cómo se forma la antigüedad de un oficial, ¿verdad? Y ahí nosotros entendemos del por qué, ¿verdad?, oficiales de rango inferior tienen que subir porque gozan del privilegio y la confianza del ejecutivo de turno, ¿verdad? Tienen que ir, ¿verdad?, camadas superiores, ¿verdad?, toda una remesa, o podemos decir parte de una remesa, ¿verdad?, tienen que ir a retiro, ¿verdad? Entonces, creemos de que nosotros eso es algo perverso. ¿Qué es lo que se plantea, ¿verdad? Sin quitar toda esa facultad, se arma una junta de calificaciones donde se van a mirar no solamente la antigüedad, el grado, ¿verdad?, y vamos a decir, el cargo que tiene que tener, sino que acá nosotros decimos, bueno, vamos a mirar nosotros materiales o elementos que nos ayuden a comprender mejor, ¿verdad?, el rol, ¿verdad?, y el perfil del oficial. Más objetivo. Más objetivo. Mérito. Y cuando nosotros decimos es meritocracia, ¿verdad? ¿Cómo se define el grado, o sea, la antigüedad en la policía y en las Fuerzas Armadas? El primer egresado es el más antiguo de la promoción. El segundo mejor egresado es el segundo más antiguo y viceversa. En un transcurso, en un periodo de 30 o 40 años de ejercicio, ¿verdad?, de la profesión, o vamos a decir, de haber estado en los cuadros, uno puede o torcerse, ¿verdad?, o un menos antiguo puede ser institucionalista y responder efectivamente al juramento, ¿verdad?, y a las instituciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo, para acceder a este cargo, ¿verdad?, puedo agarrar y concursar, concurso de mérito de oposición, donde se va a tener, ¿verdad?, antigüedad, concurso de mérito de oposición que te permite equiparar o dar un salto,
¿verdad? Para cargos sensibles, ¿verdad? Sensibles dentro del organismo de la Policía Nacional, cuestionado o no, pero aplicado por todos los países de primer mundo, prueba de confiabilidad, entiéndase, polígrafo, y eso es algo que, vamos a decir, no es un elemento definitivo para un juicio, ¿verdad? No es un elemento judicial, pero sí es un elemento que ayuda, ¿verdad? Y eso es para los rangos de comisarios generales. No recuerdo muy bien si eran de comisarios generales o comisario inspector para adelante. Fidencio, le saludo acá a Fidencio, ya que el comisario, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Cintia, senador, buenas noches. Sí, una consulta para el comisario Acuña. Uno de los aspectos medulares de esta reforma de la Carta Orgánica de la Policía tiene que ver con una evaluación de desempeño anual. ¿Ustedes están en contra también de eso? No. Antes que nada, respondiendo al senador Zavala, el nombramiento y el cambio de comandante, sea de institución, es una facultad del señor presidente de la República. Y va a seguir siendo. Sí, una facultad discrecional, sin expresión de causa. ¿Entiende usted eso? Sin expresión de causa. Y va a discrecional, y va a seguir. Por eso no se preocupe usted del ministerio que pueda llevar. No, yo estoy de acuerdo en algunos aspectos del proyecto. Estoy objetando solamente algunos artículos medulares que hacen al mando y a la disciplina. Vamos a hablar de disciplina. Nosotros... de un régimen disciplinario podemos hablar también. De sí. los vicios que tiene nuestro sistema, mi comandante. Bueno, no hay ninguna institución que sea perfecta. Por eso... Ni de los curas, ni de los militares, policías, ni de los médicos. No hay ninguna organización perfecta. Tenemos vicios, no hay ningún inconveniente. Acá lo que el ministro debería hacer es potenciar lo que tenemos. Tenemos Dirección General de Talentos Humanos que contempla toda esta situación. Dirección General de Institutos Policiales de Enseñanza. ¿Por qué no potenciamos lo que tenemos? Mi comisario, la voluntad efectivamente la tiene que tener, si nosotros vamos a hablar del mando institucional, ¿sí? La tiene que tener el comandante de la Policía Nacional. Y le hago una pregunta. ¿Sí? Ya que mencionó, hay un software de talento humano, ¿verdad?, donado por una cooperación internacional que estaba para ser implementado en la Policía Nacional y tiene, si mal no recuerdo, 12 años dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué nunca se incorporó? ¿Por qué nunca se aplicó? No puedo responderle a eso, no tengo conocimiento. Entonces vamos a hablar del régimen disciplinario, ¿verdad? ¿Por qué todas las atrocidades que nosotros vemos en los medios de prensa, que gracias a los medios de prensa la ciudadanía puede informarse, ¿verdad? Ocurren y finalmente terminan en un sumario administrativo y yo no sé si termina siendo un premio, un castigo, ¿verdad?, ser mandado para un lugar o para otro del país, cuando nosotros lo que planteamos es decir, vamos a armar dos direcciones, ¿verdad? Una dirección que se llama la Dirección de Asuntos Internos, que está a la altura del comandante de la policía, inclusive el comandante puede ser investigado, ¿verdad?, y que está integrado por la Policía Nacional, por el Ministerio del Interior y un imparcial que sea de la academia, y eso actuaría como papel de fiscal acusador. Y haríamos como contraespejo, ¿verdad?, como un departamento de justicia policial donde estarían integrados miembros de la Policía Nacional, miembros del Ministerio del Interior, ¿verdad?, y un miembro de la justicia ordinaria designado por la Corte Suprema de Justicia y haría el papel de juez, ¿verdad?, siendo de que hoy esos sumarios administrativos muchas veces terminan en la nada, ¿verdad? Y vamos a hablar después del Tribunal de Calificaciones, cómo se quiere integrar. Entonces, yo creo que esto tiene más virtudes, ¿verdad?, que defectos. Vuelvo a decir, todo es perfectible, ¿verdad?, todas las leyes. Y esto tal vez dentro de 15 o 20 años, ¿verdad?, la tengamos que mirar nuevamente, ¿verdad? Porque como les digo, ¿verdad?, si nosotros creemos de que hicimos algo, ¿verdad?, y con eso el mundo se para, estamos equivocados. Todo cambia, todo se reingenia, ¿verdad? Tiene que haber una evolución permanente, ¿verdad?, una destrucción constructiva, ¿verdad?, si le querés llamar así. Y bueno, y esa es la realidad que tenemos hoy, indudablemente, y con todo respeto, mi comandante y ex ministro, nosotros conocemos bien los actores, conocemos bien el escenario, conocemos bien todo el reparto de la película y sabemos cómo va a terminar. Indudablemente,
indudablemente esto no va más. Y como se lo dije al ministro saliente Lichi, cuando va a pedir una ampliación presupuestaria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en ese momento nosotros estábamos tratando, le digo, ministro, ¿no estás prometiendo ser el mejor ministro de la historia del Paraguay? ¿Cuántos ministros pasaron? Todos los resultados, todas las respuestas, todas las acciones terminaron en lo mismo. Bueno, senador, yo quiero responderle en ese sentido de que si es que el ministro no confía en asuntos internos de la policía, nada le obsta a que él, por decreto, tenga que crear una dirección de asuntos internos en el ministerio. ¿Para qué va a sobreponer? Duplicar. No, duplicar. pero en todo caso, si está en duda, como menciona el senador Zavala, nada obsta, senador, que cree su dirección de asuntos internos con civiles, pero no puede estar ordenando él a policías. Pero, comisario, es una cuestión lógica que en ese sentido Un parche. convengamos El comando ¿pero de quién- institucional, de el quién- mando y la disciplina está en juego. ¿Pero de quién? Eso hay que cuidar, senador. Usted no... las No consecuencias dimensiona. son insospechables. No dimensiona. Eso hay que cuidar. Somos uniformados. Tenemos una disciplina, una ley que nos rige y tenemos que respetar. Y de alcance constitucional, que el ministro, si quiere que cree de Dirección de Asuntos Internos, con toda la tecnología, la capacitación, controle a migraciones, controle a la Policía Nacional, controle que tiene coordinación con las intendencias, con las gobernaciones. ¿Por qué decís, comisario, que no se dimensiona el daño? Porque ahí, por ejemplo, ¿por qué uno de ustedes ¿Sí? no está al frente de asuntos internos? Por el otro día nosotros debatíamos este tema con la gente. El que está hoy al frente de asuntos internos está en una situación directa de dependencia del Sí, comandante. correcto. Total. Entonces cae ¿Y Maduro. que quién es- nombra al Tribunal de Calificaciones? Entonces, claro, A ver, le quiero aclarar eso. sí. No sé si el senador conoce eso. Los jueces y fiscales, tanto de la Dirección de Justicia Policial y del Departamento de la Dirección de Asuntos Internos, son nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Son nombrados. Estamos de Te acuerdo. cuento. ¿A propuesta de Correcto, quién? A propuesta del comandante que Ah. pasa por él. ¿Por dónde pasa? Por el ¿Y Ministerio el ministro del tiene Interior. poder de veto o no? Pero el Ministerio del Interior puede coordinar con el comandante que le presente, como dice el comisario Acuña. Pero ya tuvimos el caso, mi comisario, ¿verdad? En la época del ministro del Interior, Tadeo Roja y Crípulo Sotelo, donde eran compartimientos estancos el ministro del Interior, ¿verdad? Y el comandante de la Policía Nacional. Entonces no es así como usted está mencionando, ¿verdad? Yo lo que no quiero, ¿verdad?, es de que efectivamente la ciudadanía tenga un prejuicio, ¿verdad? Y sí me gustaría tener un debate filosófico, porque yo creo Sí, que sí. tenemos que buscar enriquecer, enaltecer, ¿verdad?, la fuerza de los organismos de seguridad, ¿verdad?, en este caso la Policía Nacional. Y yo creo que la ciudadanía se merece, si nosotros salimos a la calle y vemos en primer lugar Sí. la preocupación de la ciudadanía, Sí. ¿verdad?, es el tema de seguridad, después viene el tema económico, Sí, después sí. viene el tema de salud y después viene el tema de educación. Y yo creo que nosotros tenemos que, vamos a decir, entender, uno, ¿verdad? Dos, cuando nosotros dijimos vamos a llevar adelante este proyecto, lo hicimos bajo un análisis muy sensato, ¿verdad?, muy objetivo, y dijimos quiénes serían los que estarían en contra a este proyecto, Sí. ¿verdad? Y nosotros dijimos, efectivamente, ¿verdad?, va a estar La propia policía. una cúpula de la policía, porque a las bases, No es cierto, ¿verdad?, senador. a las No es bases cierto. esto va a beneficiar, ¿verdad? no va, es la va a cúpula. beneficiar la meritocracia, va a combatir la corrupción, va a mejorar el nivel, el estándar de vida de los policías, porque se crean cargos acorde a, y esto hay que viene acompañado de un tema de revisión de presupuesto, ¿verdad? El tema de... A ver, sí, ¿cómo- A veces no me dejaste terminar, por eso, disculpame, mi comisario Sí, sí, general. Acá el ministro del Interior, todos sabemos que es de origen uruguayo y nos está trayendo la escuela uruguaya, senador. No está trayendo la escuela, la ley orgánica uruguaya nos está trayendo. Y la indisciplina en la policía uruguaya, donde estuve 2 años becado, es terrible. La indisciplina está totalmente rescabrajada porque se disparan, y por eso hablo de la indisciplina, no se dimensiona, porque se va a armar 2 policías paralelas, senador.
Una va a estar en el Ministerio del Interior y otra en el Comando. ¿Y qué van a hacer? Usted dice que solamente la cúpula va a perjudicar. Mentira. A los que están abajo es lo que les va a perjudicar, que están haciendo carrera policial y mirando un objetivo de ser mañana comisario general, de ser su comandante o comandante. Y usted dice que aquí nos están planteando, el ministro del Interior nos plantea como si fuera que nosotros no estamos haciendo nada en cuanto a aplicar regímenes disciplinarios con nuestro personal. Señor senador, vayamos junto a la agrupación especializada. Mi comisario, La Policía Nacional es la institución que más ha depurado, señor senador. Concuerdo en ese sentido. Arrestados, Concuerdo. de baja, pase a retiro y de baja con toda la pérdida de sus beneficios jubilatorios, que es uno de los que más resalto de este proyecto de ley, de estas modificaciones que presenta el Ministerio del Interior. Los beneficios jubilatorios no tocan. Solamente se pierden cuando cometen delitos por lesa humanidad y pérdida de nacionalidad. Eso sí estoy de acuerdo. Pero, señor senador, la ley 5757 fue implementada recién en el 2017. 2016 fue aprobada a fin de año y 2017 se está implementando. Y ni siquiera nos están dando tiempo, ni herramientas, ni recursos para poder implementar con toda su capacidad esa ley 5757. Y ni siquiera estamos evaluando los resultados bajo esas leyes. 5757 son las que modificó la ley 222 y creemos que con esas implementaciones, con potencial los recursos humanos, tecnología, como usted también manifestó, vamos a mejorar muchísimo. Es más, hemos mejorado en la selección de los aspirantes. Imagínense, el Ministerio del Interior se estaba jactando que hoy estamos habilitando a 8.000 ciudadanos para entrar en las filas policiales. En examen psicotécnico, 3.000 rebotaron, senador. 3.000. Y allí está funcionando el software que usted dice que se está implementando con ese, porque ahora recién estamos teniendo los psicólogos, los personales, lleva su proceso, senador. 3.000 postulantes solamente con el examen psicotécnico. No hay ninguna complicidad, señor senador. Y le quiero terminar. En cuanto a los ascensos, es como si fuera que no tiene mérito ocupar 5 años en un mismo grado, hacer los diversos cursos y enfrentar todos los procedimientos siempre bajo el control de justicia policial y asuntos internos. ¿Cuántos procedimientos nosotros vamos enfrentando y enfrentamos a la justicia, a la fiscalía, al juzgado, vamos a juicios orales? No es fácil estar 5 años en el grado. Mi comisario, yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Y me permite un ratito. Yo creo que esto no viene en ninguna copia de un proyecto del Uruguay, ni la doctrina, ¿verdad? Esto es algo donde leímos detenidamente los 240 y tantos artículos que hay y hicimos todo el análisis de estrés, ¿verdad? Donde nosotros dijimos qué es lo que vamos a premiar. Vamos a premiar la meritocracia, vamos a premiar, ¿verdad? Hay que hacer los dos, senador. Quiero terminar la idea, ¿verdad? La meritocracia, ¿verdad? La antigüedad, sí. Donde efectivamente la gente pueda concursar las carreras que sean afín al cargo, ¿verdad? Porque muchas veces eso no se tiene en cuenta, ¿verdad? Y el Estado, no digo las erogaciones que pueda tener uno propio como persona dentro de la comandancia, donde diga yo me quiero formar en derecho, yo me quiero formar en, ¿verdad? Sino que el Estado ha invertido en muchos casos, ¿verdad? Y finalmente no terminan trabajando en cargos que son relacionados a su formación, ¿verdad? Y vamos a ser realistas de qué es lo que ocurre en nuestro país. Y por la injerencia, senador. Mi comisario, viene yo le escuché con todo el Interior la injerencia. Está bien. Cuando usted dice que no hay injerencia, es mentira. Cuando uno esa injerencia existe y es un vicio y tenemos que quitar, ¿verdad? Y la ley contempla esto, ¿verdad? Sí. Porque es muy claro, ¿verdad? En el Tribunal de Calificación, en la forma que tienen que ser elaboradas las plantillas, los datos que tienen que contener. Si se va al ministerio, senador, va a empeorar esa injerencia. Pero hoy, si usted me está reconociendo de que eso efectivamente va al ministerio, el ministerio eleva o sea, el Ejecutivo, el Ministerio Ejecutivo, claro, y eleva eso al Senado. Yo le iba a comentar, tiene que pasar nosotros por el somos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿verdad? Y evaluando, y pongo un caso, ¿verdad? De un personal de la policía, ¿verdad? Que tenía que acceder al grado de comisario general, ¿verdad? Y de repente nos encontramos con que uno comienza a hurgar, ¿verdad? Lastimosamente hoy las redes sociales, lastimosamente digo para él, ¿verdad?
y nos enteramos de que efectivamente había estado en una fiesta, era borracho, se le escapó un tiro, mató a un niño, arregló con la familia, arregló con la fiscalía y después vino, cayó en una barrera de la propia policía en estado etílico. Y nosotros, acá la gente me está diciendo, el test psicotécnico, pero lógicamente si queremos tener fuerza, vamos a decir, a la altura de lo que demanda el cargo y la ciudadanía, tiene que pasar por test psicotécnico, ¿verdad? Y todo eso a nosotros nos llega disfrazado, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que efectivamente sea transparente. Entonces, no solamente va a primar la discrecionalidad del comandante de la policía, que va a seguir teniendo, ¿verdad? Sino que van a primar otros factores, ¿verdad? Aparte de la antigüedad, concurso de mérito de oposición, voy a decir, a la pucha, ese es un cargo que a mí me interesa, yo me preparé toda la vida, ¿no? Eso pero se puede hacer adentro, senador, eso. Pero con la Dirección General de Talento Humano se puede hacer todo, implementar todo eso, senador. Adentro se hace esto, y la y Dirección todo lo de que Talento resuelve el Humano lo que comando va a hacer pasa es... por el ministerio. Todo lo que resuelve el comando, Pero todos los esto no nombres pasa que por el eleva. ministerio. Claro que pasa, senador. Senador, Aquí él estuvo como senador, ministro. Yo le hago una pregunta sincera. Sí. ¿Por qué no se socializó esto? ¿Por qué metieron el proyecto de esa manera? Nadie sabía. Socializar Nosotros que somos inclusive el con comandante de la ustedes. Policía Nacional, Con el asistimos a propio todos los altos comandante. oficiales, estamos interiorizados. ¿Por qué solapadamente se metió? ¿Por qué no socializaron? Bueno, eso es un tema... Muchos aspectos podíamos haber coincidido en ese proyecto. Y elaborar un proyecto en Y conjunto. claro, lo que que él sí. dice, evaluación totalmente No de acuerdo. estamos sujetos nosotros a el los ingreso, cambios. las evaluaciones, correcto. Después, ¿verdad? El tema de ascenso, el tema de este cargo, el tema de la plantilla, ¿verdad? Que tiene que ser revisada cada 5 años, que es muy importante para saber con qué nosotros nos vamos a encontrar. El tema de la Se malla hace, curricular. senador. Correcto, se puede hacer, senador, Se hace, pero no y eso- socializaron. No sé por qué, por favor explíqueme por qué no, No, mi socializaron. comandante, Si eso- usted trajo mentes brillantes Eso- para hacer ese proyecto, A ¿por ver, qué no socializaron? Yo creo, a ver, nosotros hicimos una tarea de la posición que nos toca hoy la banca, ¿verdad? El proyecto lo presentó el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, yo Pero creo que ¿y cómo? digo, ¿Y le quién tengo- sabe? podían, sabe? ustedes y hoy podían está- socializar hoy eso. está, no, y hoy estamos en esa etapa, comisario. Me acaba de preguntar Cintia qué instancia está esto, y yo le digo, esto está en Cámara de Diputados, ¿verdad? Y se giró a legislación y asuntos constitucionales. Vamos ¿verdad? a seguir debatiendo. Vamos a sobre seguir debatiendo, y después esto tiene que pasar por el Senado, ¿verdad? Y después tiene que volver a diputados, ¿verdad? Y yo espero, ¿verdad? Porque efectivamente para la gente que ama la institución, efectivamente para la gente que quiere hacer carrera y efectivamente la gente que se propone por meritocracia, ¿verdad? Que no ocurran las injusticias que muchas veces escuchamos que ocurren dentro, ¿verdad? Esto es, Por la propia injerencia ocurren las injusticias. pero No esas injerencias tenemos que eliminar. Y Los bueno, vicios pero no que se va a tenemos, eliminar, se van a eliminar. enviando dependencias de la Policía Nacional a cargo del Ministerio. Mi Peor comisario, va a que ser, Lo senador. que nosotros tenemos que Peor hacer es va a construir ser. instituciones. Peor Y va a ser, esto es senador. la manera de construir. Si nosotros miramos un poco históricamente, ¿verdad? Nuestros organismos de seguridad y cómo nacieron, ¿verdad? Yo creo que ustedes tienen suficiente edad Sí, como para recordar, sí, ¿verdad? claro. La Policía Nacional no existía en el Paraguay. Correcto. Existía una policía que se llamaba Policía de la Capital, Sí, y en el interior estaban los delegados de gobierno y estaban los alcaldes, correcto. ¿verdad? Y el orden interno y externo funcionaba y estaba a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación, ¿verdad? Cuando viene la corriente democrática, ¿verdad? Vienen los aires democráticos, efectivamente nosotros en el 93 nacemos con una Policía Nacional, ¿verdad? Que no tenía recursos, con una doctrina que tal vez haya sido lo correcto para ese momento, pero los tiempos cambian, ¿verdad? Pero creo que hemos asimilado, somos la institución que mejor asimiló estos cambios, senador. Sin duda, Somos la y institución. tenemos Creo que seguir en ese quiero proceso decirle de que es la ingeniería. número uno Yo no estoy que criticando. asimiló estos 31 años de gobierno democrático. ¿Y qué nos dieron el gobierno en estos 31 años? Un solo hospital de policía. Un solo hospital de policía para 50.000 policías con sus familiares. 31 años de gobierno democrático, repartiéndose la riqueza 24.000 del policías país. con sus Con familiares. sus familiares. Y no, pero nosotros los haitianos también tenemos derecho a usar aún el hospital Sí, de policía, sí. y somos también otros 25.000. Un solo hospital de policía. ¿Y usted cree, senador, que esto va a motivar al personal policial en cambiar la ley que es asunto interno, que es justicia policial? Que usted cree que la ciudadanía está muy interesada para bajar la sensación de Yo- seguridad que asunto interno, justicia policial? Yo soy consciente, mi comisario, de las limitaciones Pasa por el que Ministerio del tiene, Interior ¿verdad? el control, señor. Pasa.
Yo no sé quién le dijo que no pasa. Esto Pasa por el va a Ministerio seguir del teniendo Interior. las atribuciones. El comandante de la Policía Nacional Y eso que no va a usted ser dice, tan señor, discrecional, ¿verdad? Y indudablemente va a ser... señor, ¿verdad? eso que usted dice, que el Comisario, policía no asciende tengo por que- mérito, tengo que- déjame terminar. Tengo una pausa, disculpame, pero tengo que cumplir sí o sí. Una Correcto, pausa. correcto. Tenemos todavía mucho tiempo, tenemos todavía tiempo. Tengo que ir a una pausa. Sí, ya venimos, ya venimos. Pasa por el Ministerio del Bueno, Interior. seguimos, estamos en vivo y en directo, seguimos en la Caja Negra. Acá hay una interesante discusión, Cintia. ¿Le puedes preguntar eso para aclarar? Sí, no, estamos comentando acá, Jorge, el artículo 175 es el que ustedes aducen Sí. que se violentaría con este cambio en la Claro. Carta Orgánica. ¿Qué dice el párrafo tercero de este Sí. artículo? El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de cuadro permanente. ¿En qué parte, comisario, de estas modificaciones se alteraría lo que dice la Constitución? Bueno, pero yo le voy a explicar primero lo que es el mando. Es el ejercicio de la autoridad que la misma Constitución en el artículo 175 otorga al comandante de la Policía Nacional para dirigir toda la institución. Dirección, planificación, organización, Estructura, funcionamiento, recursos toda la humanos. Eso estructura. continúa Ninguno otro está. El pri- ministro no está incurso en esto. Así mismo. Por el artículo 175, Por el eso. mando. Y eso hay que cuidar, senador Zavala, el mando. Eso Porque se afecta a la cuida. disciplina. ¿Qué implica la disciplina? El acatamiento de las órdenes de manera inmediata por los superiores, toda vez que estas órdenes sean del emitidas conforme a derecho. Exactamente. Todo está a cargo, el mando y la disciplina está a cargo del comandante Comisario, de la yo no policía. sé por qué tanto miedo, ¿verdad? Porque eso continúa igual, no se viola, es constitucional. Ah, esto. no hay- Pero En y las decisiones del tribunal y todo, si es ad referéndum ante el comisario, ministro, se pierde. Pero Comisario, ¿cuál en es la el miedo de transparentar? ¿Cómo es transparentar? O de oficializar algo que en la No, pero práctica ya se da, por lo Ahí que voy, ustedes mismos ahí dijeron, voy a lo comisario. mismo otra vez, Cintia, como si fuera que nosotros nos transparentamos, nos tratamos, nos esforzamos, no nos sacrificamos Es que nadie en discute transparentar eso, nuestra comisario. institución. Nadie No. discute eso. Le vuelvo a repetir, solo somos los, En la los que justificación más del depuramos nuestra proyecto, institución. en la justificación del proyecto que envía el Ejecutivo se habla de este condicionamiento ad referéndum del Ministerio solamente en dos aspectos, en el Tribunal de Calificaciones y en asuntos internos. Y ustedes explicaron que en la práctica hoy se Justicia da policial eso también. de pasar por el Ministerio antes de resolver algo. No, ¿Cuál es no, el no. problema No entonces es con así. oficializar eso? No es así. ¿Cómo es entonces, Los comisario? ascensos, méritos, actitudes bajas, retiros, se resuelve en el Tribunal de Calificaciones, no en el Ministerio del Interior. El comandante es la máxima autoridad. Se resuelve y pasa después por el ministerio. Y sí, pero no para que él cambie. No para que él cambie. Le comunica nomás. Y claro, ¿por qué? Le Porque es el interrumpo, mi conducto comisario. para que llegue a El decreto. Tribunal de Decreto. Calificaciones hoy Sí. está designado por quién. Y la ¿Qué ley dice orgánica la ley policial. orgánica? Ejerce el mando el comandante, Está bien. senador. Y en este caso va a seguir ejerciendo el mando, solamente que nosotros vamos a transparentar, ¿verdad?, el proceso. ¿Y usted cree que va a transparentar un ministro político? Un ministro político. No. Si nosotros somos Mi apolíticos, comisario. nosotros los policías Senador. somos en actividad somos apolíticos. Pero tampoco está bien, comisario, ser juez y parte. Senador. Pero, Exactamente. Esa es la situación que bueno, se da. ¿cómo está la justicia de las Fuerzas Armadas? A ver. Ese es otro Ah, Ese capítulo. es bueno. otro. Pero Eh, vamos. Carabineros de Chile. ¿Por Yo qué no? tuve 2 años en Carabineros de Chile. Carabineros de Chile. En es su momento autónomo, hablaremos de los otros organismos de seguridad. En Pero lo que Bueno, atañe pero hoy, le digo una experiencia ¿Y qué cercana tal, si, y una ¿y policía qué tal si profesional. planteamos que la Dirección General de Migraciones pase a cargo del comando, a cargo del mando del comandante de la policía? Que correspondería, porque todas las policías, su control migratorio, aquí en la región y en Europa, y todo está a cargo de la Policía Federal o Policía Nacional. Comisario, hay una cuestión acá para entender nomás también, y me parece muy interesante estas posiciones, ¿verdad? Porque eso, de hecho, este senador y comisario, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que se socialice esto y que se discute para poder entender. Y lo que me preocupa de esto que estamos hablando acá, el exministro del Interior, el comisario
Acuña y también Yaquet, el senador, representan, ellos traen la voz de la policía hoy. Entonces, lo que preocupa es que si esto, como él dice, no se llegó a socializar, no se discutió, si bien ellos están obligados a cumplir por la posición vertical de la institución, si esto no se discutió, va a generar una reacción. Entiendo la intención que tienen ustedes. Entiendo. La A ver, decisión de ustedes yo creo brillante de mejorar. yo creo Pero que si los esto organismos, no se socializó, va a Jorge, generar esto. los organismos son verticalistas y no beligerantes, Sí. ¿verdad? Y eso está establecido, ¿verdad? En la Carta Orgánica y también creo que en la Constitución, ¿verdad? Entonces, donde nosotros tenemos que decir, a ver, si nosotros vamos a salir, te pongo un extremo, no te digo que esto es así, pero si nosotros vamos a salir a socializar esto, como dice el comandante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar? Ni bien se presentó, antes de decir queremos entender, la gente ya comenzó a salir con el tema de la ley de defensa, que vamos a entrar bajo la línea de bajo el mando de las Fuerzas Armadas, y ya se comenzó a tergiversar todo, ¿verdad? Y esto es algo, ¿verdad?, muy sensible, y vuelvo a decir que hace a la ciudadanía. ¿Y quiénes son, ¿verdad?, los que van a estar en contra de estos cambios, ¿verdad?, donde nosotros peleamos la corrupción, premiamos la meritocracia, ¿verdad?, transparentamos todos los procesos, ¿verdad?, y armamos las especialidades, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, para acceso a cargos de confianza, ¿verdad?, o direcciones o departamentos de confianza, la prueba de confiabilidad, entiéndase, polígrafo. Que yo creo que, a ver, uno me pregunta a mí, ¿por qué murió el comisario Ferrari? Negligencia, entrega, corrupción. Negligencia, entrega, corrupción. ¿Vos crees que los que vayan a trabajar en el Departamento de Inteligencia o la Dirección de Inteligencia, la DIP, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, o los que tengan que trabajar en cargos de sensibilidad o que estén manejando cuestiones que hagan la sensibilidad, ¿verdad?, en esos cargos sí o sí prueba polígrafo? Y no solamente el comandante, si es un suboficial también, como ocurre en todas las policías efectivas del mundo. Ahora, el que me diga que esto no funciona así, les invito a que se vayan a mirar Carabineros de Chile, que vayan a mirar un poco cómo funciona en Colombia, ¿verdad?, o miremos los otros países que efectivamente tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, algo donde mirar para agarrarnos y decir, ¿sabes qué? Este es un buen ejemplo, vamos a criollarlo, ¿verdad?, vamos a bajar la línea acá a Paraguay. Y nosotros, ¿con qué nos íbamos a encontrar? ¿Verdad? Estamos hablando del tema de socializar, ¿verdad? ¿Con qué? Y con los grupos de poder, entiéndase, dentro de la Policía Nacional, dentro del Legislativo, ¿verdad?, las organizaciones criminales que permean, y el que me diga que no permean, yo te digo, ¿verdad?, nosotros tenemos narcointendentes, narcogobernadores, y hay gente que trabaja vinculada a, y no nos vamos a mentir porque esta es la realidad dentro del Paraguay, ¿verdad? Entonces yo te digo, esos son los grupos de poder, ¿verdad?, que no van a querer, ¿verdad? ¿Y quiénes son? ¿A quiénes le conviene? ¿Verdad? A las bases, a las personas que arman las instituciones, a la gente que dice, yo por mis méritos voy a llegar. Entre paréntesis, No. el segundo tema es la narcopolítica. Hace 30 años el caso Parque Cue, vamos a hablar con Augusto Barreto sobre el tema y nosotros ponemos un título. 30 años el caso Parque Cue, la narcopolítica goza de buena salud. No ha cambiado tampoco absolutamente nada. Al contrario, ¿verdad? Están trayendo a todos los parientes, amigos, miren el contexto regional, miren cuáles son los desafíos que nosotros tenemos en materia de seguridad, ¿verdad? Y va a terminar corroyendo y corrompiendo toda nuestra sociedad, todas nuestras instituciones, ¿verdad? No hace falta, y te pongo el ejemplo extremo, Sí. Jorge. Colombia, que no atendió su problema a tiempo, que tenía todos los mismos vicios que tenía como sociedad, ¿verdad?, donde la narcopolítica entró en todas sus instituciones y llegó a ser casi un Estado fallido. 3.500 secuestros al año, 3.500 secuestros al año, 4 grupos paramilitares, 3 o 4 carteles de droga, y el nivel de poder de uno de ellos, quien vio la película Pablo Escobar, dijo, yo pago la deuda externa de Colombia con tal de que no me extraditen, ¿verdad? Entonces, y lo que está saliendo ahora a luz, ¿verdad? Paraguay antes era tránsito de cocaína, hoy tenemos laboratorios acá adentro. Paraguay se está disputando como un corredor por el crimen organizado. ¿Y por qué? Y se llama el efecto globo. Y la gente
de los países vecinos, Argentina y Brasil, y todo el mundo sabe cuáles son los operativos que están llevando en materia de seguridad, están apretando, y en dónde vienen acá, donde los controles son más relajados, ¿verdad? Donde las instituciones son más permeables, donde las leyes son más... Entonces, ¿verdad? Mientras a mí me tocó, yo no quiero esto para mis hijos, yo quiero un país mejor. Cuando el día de mañana le toque a algún pariente cercano, ¿verdad?, a cualquiera de nosotros, uno va a decir la pucha, yo creo que es el momento de cambiar. Y este es el momento. Entonces, ¿por qué no se sociabilizó? ¿Y por qué nos íbamos a encontrar con esto? Y con esto no quiere decir que no se va a socializar. Está en el debate ahora. Está en Cámara de Senadores. Se va a llamar, se va a hablar, se va a discutir, ¿verdad? Existe lo que se llama el cabildeo, ¿verdad? Lo único que pido, ¿verdad?, a la gente, a los medios de comunicación, ¿verdad?, es de que se le dé a esto un trato responsable, ¿verdad?, de que efectivamente miremos desapasionadamente, ¿verdad?, todo este proyecto de ley y que efectivamente miremos a la ciudadanía en primer lugar, ¿verdad?, antes de nuestros intereses particulares. Y hablando de mirar a esa ciudadanía, senador, justamente eso es lo que nosotros estuvimos conversando entre los retirados, de por qué se prioriza esto en estos momentos cuando la ciudadanía necesita otra cosa. Una policía, yo pasé a producción, unas cuantas comisarías como están abandonadas, sus patrulleras, sus motocicletas, en la forma en que el personal vive. ¿Usted cree que a la policía le va a motivar su justicia policial, su asunto interno, ni a la propia ciudadanía, cuando las necesidades son otras, son pero las necesidades del país son infinitas? Pero no mientras solamente tanto nuestros camaradas están muriendo. Ahí está. Detrás, justamente usted mencionó su caso, usted fue víctima. Nosotros tampoco queremos ser víctimas, tampoco nuestros hijos. Y detrás del caso, como lo que usted lastimosamente pasó, tenemos muertos. Específicamente en su caso, tengo un suboficial camarada, amigo mío, está perplejo en la cama, nadie le atiende. Nosotros, entre como camaradas, con promociones, con la cooperativa, le estamos atendiendo, el Estado nunca le atiende más. A aquellos caídos, a las familias viudas y a cuántos perplejos que están en la cama en silla de ruedas allí. Y mire cómo está nuestra dependencia. Nuestra comisaría llena de motocicletas. Dengue, manteoí, Pepe senador, ya de comisaría, cuera. A eso nosotros queremos apostar de una vez por todas. Tenemos la modificación de la ley 222. Potenciemos eso para que el personal esté motivado. Pero esto no es un problema en la ley, esto es un tema de presupuesto y de una política de Estado en materia de seguridad que tiene que venir adaptada. Pero le voy a dar un ejemplo. Ustedes hablan del polígrafo, correcto. Nosotros no estamos en contra del polígrafo. Los personal que van trasladados al Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia, hoy que es Dirección General y Dirección, pasan por el polígrafo, pasan por un entrenamiento y tenemos apoyo de la Policía Colombiana al personal que trabaja. Pero, ¿cuánto es el presupuesto que necesita para pasar por el polígrafo para 5.000 policías que pasan anualmente para ascender? Oficiales oficiales. 5.000 postulantes. El ministro del Interior habilitó 8.000 este año. ¿Cuántas máquinas necesita para 10.000? Pero esto no está contemplado para esa cantidad, ¿verdad? ¿Cuántos comisarios generales tenemos? 43. Y eso, comisario principal. Sí, comisario principal pasan por el Ministerio del Interior. 43 más. 400 comisarios principales. Los comisarios principales esto es a partir de comisario principal, ¿verdad? Pero bajemos un escalafón más. Comisario. Entonces serían 440, 450 personas. No 8.000 ni 10.000, como se dijo. No 8.000 ni 10.000. Porque ahí sí vamos a necesitar no sé cuántas máquinas. Hasta lo de ingresos. Hasta lo de en el proyecto, hasta lo de ingresos. No. Así está en el proyecto, senador. No está así. Habla para acceder a cargos de confianza. No, habla para también. Habla para acceder a, vamos a decir, cargos a nivel superior. Hasta traslado está, o sea, contempla todo eso. Para traslado y nombramientos. Le pediría que lean bien. No, pero si yo leí de la nosotros y estamos a disposición, no solamente yo, ¿verdad? Todos los parlamentarios que vayan en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿verdad? Porque somos miembros, estamos dispuestos nosotros a recibir, que de hecho vamos a hacer todas las consultas pertinentes del caso, ¿verdad? Senador, una consulta. Patria, ¿cómo va a votar cuando se presente el proyecto de enmienda para incorporar más funciones a las Fuerzas Armadas? Para modificar las funciones de las Fuerzas Armadas. Nosotros, sinceramente, yo creo que esto es un parche. Yo no estoy de acuerdo con los parches, ¿verdad? Uno.
Después, aparte, la gente dice, vamos a hacer el tema, vamos a hacer una enmienda como para que las Fuerzas Armadas puedan tener. Va a llevar 1 año y medio. Ahora va a llevar 1 año y medio. O sea, ¿verdad? no están de acuerdo. No estamos de ¿Me acuerdo. consulta? Después, aparte, si uno mira la 216, ¿verdad? Que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 7, te pediría que mires, y el inciso E, ¿verdad? Contempla de que efectivamente, ¿verdad? Cuando se trate, ¿verdad? De un tema de soberanía interna y nuestro Puede organismo de intervenir la seguridad, Fuerza Armada. ¿verdad? No necesita modificar la Constitución No para hacer necesitamos eso. modificar para Ahí eso, coincidimos, ¿verdad? Acá lo que nosotros necesitamos efectivamente es entender, es como es la discusión que yo tuve la otra vez con unos colegas, dicen, parlamentarios, ¿verdad? Porque yo no creo en casualidades, sí creo en causalidades. Y dice, la FTC no funciona, es lo único operativo efectivamente que tenemos en el país, ¿verdad? Y acá mi comisario sabe de las limitaciones, ¿verdad? Con las que arrancamos con la lucha del EVP, que no tenían ni siquiera bala. Ni siquiera bala. Tenemos que cerrar. Entonces, Yo lo que percibo, senadores, que acá los comisarios tienen muy buenas intenciones también. Yo creo que ellos están también con la intención de mejorar, de transparentar. De modificar lo que de hay que modificar. modificar. Ustedes también. a Pero lo que disposición. percibo es que acá no se pusieron de acuerdo, porque a afinar y ajustar hay cosas que sí coinciden. Yo no creo que ellos estén en contra de que se utilice el polígrafo, por ejemplo. No. Y el tema de los ascensos. A mí un comisario me dice, yo no puedo estar sujeto al criterio político nomás en el Senado, porque resulta que yo en Caaguazú ordené un desalojo y en el desalojo hubo incidente y hubo violencia y algunos senadores se opusieron porque yo ordené ese desalojo. Ocurre Entonces eso. le dejaron fuera. Ocurre, Entonces, esas ocurre. son Con cuestiones los que tenemos comisarios. que ajustar, son cuestiones que se tienen que ajustar y ahí coincidimos todos, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es la parte que falta, ¿sí? Este debate que hicimos ahora, Perfecto. ajustar y para sacar Nosotros- algo que les convenga a todos. Nosotros y con todo respeto, Jorge, nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Mi comisario Acuña y mi comisario Yaquet, ¿verdad? Saben, vamos a decir, de cuáles son nuestras intenciones. No hay ninguna intención de traer un modelo uruguayo. Esto no es una cosa traída de hacia Pero senador, en el aire. Uruguay, un comisario o un subcomisario al año siguiente pasa a ser comisario inspector. No, pero no pasa ni se le parece, no es ni primo hermano, no tiene nada, Bueno, ¿verdad? pues, Esto comisario, se tomó la muchas 222, la gracias. 57, ¿verdad? Y se miró objetivamente construir una policía moderna, ¿verdad? Donde efectivamente rechace la corrupción y donde se premie la meritocracia. Comisario, gracias por su tiempo. Lo tengo Gracias, que hacer. Muchas Jorge. gracias. Gracias, Gracias. Jorge. ¿Algo Gracias a cosito ustedes por querés la decir? invitación y bueno, yo creo que los proyectos, sí o sí, en un Estado social de derecho, tiene que socializarse y después enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. Se socializa con las fuerzas públicas, si van a entrar. O sea, yo le escuché al general Soto acerca de esas pretensiones también. Pero ¿y quién conoce el proyecto? ¿Por qué no se socializa con las fuerzas públicas? Si vamos a estar afectados policías y militares, ¿cuál es el problema de socializar? Vamos a seguir hablando, comisario. Muchas gracias. Yo Gracias. solo pido Muchas que se gracias. socialicen Jorge. los proyectos. Gracias, Cintia, Jorge. comisario. Vamos a la Gracias, pausa. A la vuelta, 30 años del caso Parque Cue. Estar con nosotros el periodista Augusto Barreto, lo que hablábamos recién, un 13 de septiembre, uno de los cargamentos más grandes en la historia, más de 300 kilos de cocaína que cayó en una lejana localidad en el Chaco paraguayo. ¿Y cambió la historia o no? Hasta ahora parece que la narcopolítica no ha cambiado absolutamente nada. A la vuelta de la pausa hablamos sobre ese tema. Ya venimos. Bueno, seguimos, estamos en vivo, la caja negra 22 y 32, 17 grados la temperatura en Asunción. Cintia Mora, tenemos preparado un informe sobre el caso Parque Cue. Así 13 de es. septiembre, 29 años en 29 realidad, años, hacemos 29 una años, precisión. Hacemos esa precisión. Y yo decía coincidentemente, ese día también salió la acusación de un diputado. el caso- Oficialista. oficialista, el caso Ulises Quintana. El ¿verdad? mismo diputado al que le dimos permiso para que vaya preso. Sí. Y le saludamos ya, camarada. ¿Qué ¿Cómo tal, Augusto Barreto, periodista? Jorge, ¿cómo andan? Señor Augusto, ¿cómo le va? Imponente, ¿eh? ¿Que el informe que vamos a mostrar o qué cosa? No, todo lo que este canal, por Dios, hace cuánto tiempo hace que no venía, pero sorprendió. che. Cambió muchísimo. Vamos al material, ¿sí? A ver.
A 30 años del caso Parquecue, la narcopolítica goza de buena salud. El 13 de septiembre de 1990 caía en una lejana localidad chaqueña uno de los cargamentos de cocaína más grandes de la historia de nuestro país. El caso conocido como Parquecue, donde fueron confiscados unos 343 kilos de cocaína. El caso fue presentado ante la opinión pública como una supuesta entrega vigilada. El aeroplano boliviano Cessna 210 había realizado un aterrizaje forzoso en una pista abandonada en el distante paraje chaqueño llamado Tiquirendá, ex Parquecue, ubicado a unos 30 kilómetros de Bolivia. Los pilotos Amado Recalde y el boliviano Carmelo Egues Rodríguez fueron los hombres que llegaron a Parquecue con el avión y la droga. Ambos fueron detenidos por el capitán Ubaldo Sisa del destacamento de Gabino Mendoza aquel 13 de septiembre. Años después, el piloto Carlos Amado Recalde, alias Kamikaze, acusaba al general Andrés Rodríguez de ser el propietario de la carga y de haberlo contratado para el trabajo. En 1996, Miguel Estigarribia, uno de los participantes en el operativo, acusó a Rodríguez de intercambiar la cocaína por zar inglesa. Tras el atentado contra el general Rosa Rodríguez el 10 de octubre de 1994, el encargado de negocios de la Embajada Americana en Paraguay, Gerald McCulloch, afirmaba que Parquecue había sido una entrega vigilada, aprobada por el entonces presidente Andrés Rodríguez y ejecutada con la asistencia de la DEA. El diplomático americano negaba que existiera presunción del gobierno de Estados Unidos de una supuesta responsabilidad del entonces presidente Andrés Rodríguez. Los parlamentarios que integraron la Comisión Bicameral de Investigación sobre aquel sonado caso concluyeron en ese entonces que no existía ninguna constancia escrita de los planes realizados para esa entrega vigilada. Señalaron además que los datos proporcionados al juez de la investigación fueron falseados y que no existía intervención judicial para justificar que el operativo se trataba de una entrega vigilada. Paraguay se vio convertido en la escala principal de tránsito de cocaína para los diversos mercados del mundo, expresaba parte de la conclusión de la comisión investigadora. Han pasado 3 décadas de aquel poco aclarado episodio. Sin embargo, la realidad poco o nada ha cambiado. Los tentáculos del narcotráfico se han enquistado en todas las esferas públicas. La plata narco financia campañas políticas y ubica a sus hombres en los puestos clave del Estado. Un diputado oficialista sospechado de narco, con permiso para ir preso, fue acusado por el Ministerio Público por los ilícitos de asociación criminal y lavado de dinero. Igualmente fueron acusadas otras 22 personas por diversos hechos vinculados al operativo antidrogas denominado Berilo. Lo que antes parecía ser un problema exclusivo de zonas fronterizas, hoy extiende su área de operaciones en todos los estamentos del poder inficionado y corrompiendo todo a su paso. El gobierno de Mario Abdo Benítez enarbola como uno de los pilares de su gestión la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En un año de gestión, se logró incautar 4 toneladas de cocaína. Según el ministro de la Senad, esto representa apenas el 2% del volumen total de cocaína que circula en el país. Paraguay, un narcopaís. Saludo de vuelta a Augusto Barreto. Hace rato teníamos Problemita de micrófono, Sí, suele sí. pasar. Bueno, ¿Cómo estás? Bien. feliz de estar acá después de tanto tiempo. Che, esta es como mi casa. Trabajé ¿Sabes qué? tantos años en este canal. Jorge Paredes me estaba diciendo, estas imágenes que estamos viendo en el informe están en un Matic, me dice. Nos costó convertir, sí, las imágenes por audio ya muy difícil porque esto está en analógico, tuvimos que convertir. Yo no entiendo mucho la cuestión, pero estas imágenes, o sea, vos lo mostraste cuando dice 29 años, ¿verdad? 29 años. Y hace mucho tiempo que no veía esto. De todos modos, viendo esto y con los cargamentos que fueron descubiertos posteriormente, para que es una insignificancia. Claro.
y sobre todo la vinculación con la política fue creciendo y hoy casi ya no nos sorprendemos. En aquel momento fue una sorpresa grande, sobre todo porque involucraba a un presidente de la República. Es decir, siempre se hablaba, se sospechaba, voz en off, pero nunca tuvimos la posibilidad concreta de que alguien nos diga, no, esta carga era del presidente de la República. Eso era algo insólito. Hoy en aquel es mucho más, para este oficio, digo, el nuestro, es mucho más fácil hoy hablar de estas cuestiones, vincular a un diputado sin ningún problema, pero me imagino en ese momento ustedes, cuando encararon esto, y así como decís, lo estaban vinculando nada más y nada menos que a un presidente de la República, no había sido nada fácil. En realidad que no fue nada fácil para nosotros, pero sobre todo para el canal. Muy poca gente probablemente sepa que incluso tiraron una granada contra la antena del canal en aquel momento. Y otro de los procedimientos que hacían es que llenar de funcionarios de Hacienda para revisar los papeles del canal. Todos los días eran 50 personas revisando papeles del canal. Era una suerte de represalia así en forma permanente. Pero por suerte yo tengo que reconocer que en aquella época tuvimos todo el apoyo de Titito López Moreira, a quien le tengo que agradecer eternamente y reconozco siempre porque nos dio plena libertad. Y Leo Coan, que en aquel momento era el director comercial, que nos ayudó muchísimo. Siempre nos apoyó en todo, jamás nos dijo censuren tal cosa, jamás. Cintia. Compartiendo la historia con algunos. Quiero poner un chiquitito más contexto. No, pero cortito, pero no es por vos, sino por la generación. La generación, ¿verdad? Eso le iba a decir a Augusto. Generacionalmente, ¿verdad? La Parquecue, el otro día Cintia nos confundimos. No es Piquetecue, me dice, no, Parquecue. No, pero vos sabés que, en serio, Augusto, o sea, es una cuestión generacional. Y aparte, como decís, es una época en donde... Con Jorge nos fuimos a otro lado. El cargamento que vino. No, espera, sé sincero. Mira que él tampoco recordaba bien el nombre. Pues me quedé con Piquetecue, el que apostó un pack de cerveza, el que se ahogó, por Dios, ¿verdad? Fue reciente el caso. No, pues por eso es importante siempre poner nomás, y hablando en serio, esto en contexto, ¿verdad? En el sentido de que 29 a 30 años de ese hecho histórico, hoy Augusto no ha cambiado nada, al contrario, cada vez hay más elementos, actores metidos, involucrados, pero en el caracú de la política, ¿verdad? El narcotráfico. Antes los narcos patrocinaban a los políticos, hoy intervienen directamente. Claro. Porque el caso que hablábamos nosotros, el más emblemático hoy reciente es lo de Quintana. Lo de Ulises Quintana. Lo de Ulises Quintana, y hay otros, ¿verdad? De todos los partidos, no se salva absolutamente, no sé si se salvarán algunos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema acá? ¿En qué hemos fallado? Esto es una discusión también, no solamente acá, ¿verdad? Veíamos ese dato en el informe, lo que hace la SENAD, de toda la droga que circula en el Paraguay, solo el 2%. Ese fue el dato que proveyó el propio ministro de la SENAD, Arnaldo Yucio. Él decía, hemos incautado cargamentos históricos en un año de gestión, pero sin embargo eso constituye solamente alrededor del 1 o el 2% de toda la droga que circula en el país. Sí, es lo que siempre dicen, todos los directores de la SENAD dicen que el porcentaje que se descubre, que se incauta es mínimo en relación a la cantidad real que pasa por el país. Y lo otro, cómo el narcotráfico, la plata de la droga permea las instituciones. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada, el caso Zamora? El caso camarada. Zamora. Caso Zamora, estamos hablando de un peso pesado identificado según el ministro de la SENAD como el líder del Comando Vermelho, que tiene una flotilla, una flota de aeronaves, y ahí permea en las instituciones, se habla de entrega, guardiacárcel, encontraron 8.300.000 la plantera de un guardiacárcel en su casa. El subjetivo viaje de la fiscal. El director del penal de emboscada, aparentemente metido hasta la mata. Un llamativo viaje que hace una fiscal de 30 días que recorre Europa, después alega que no pudo llegar para la audiencia preliminar porque tenía una sobrecarga de trabajo. Y suspende 20 minutos antes. 20 minutos. Por eso, todos estos elementos, Augusto, que nos indican Ahora, que... yo particularmente creo que esta es una guerra perdida. Esta guerra es imposible de ganar. La única forma, a mi entender, de ganar es legalizar. Yo soy partidario de legalizar todo y que se controle. Porque el problema para mí no es la droga, es el narcotráfico, con su componente subterráneo de crimen, el crimen organizado. Si se legaliza, el precio se va al demonio, porque esa prohibitividad es
lo que hace que el negocio se convierta funcione. en algo grande. Claro. Porque me contaba, por ejemplo, alguien, yo me acuerdo cuando íbamos a Bolivia, ya en aquella época con 20, nos decían que en Santa Ana de Yacuma, donde se procesaba, donde se hacía todo, estaban los laboratorios, si mal lo recuerdo, costaban algo así como $2.000 el kilo, una cosa así. Y cuando llegaba a Europa eran $100.000 el kilo. Es decir, la diferencia es abismal. Entonces, el negocio es demasiado grande. Yo soy partidario de legalizar todo. De lo contrario, es una guerra perdida. Si alguien me dice en tal parte ganamos la guerra, me gustaría tener los antecedentes. No conozco ningún lugar del mundo que se haya ganado la guerra. Y acá me interesa porque este es un debate que ya está instalado acá. Ahorita hemos dado pasos, arrancamos, ¿verdad?, con una cuestión mínima de lo de habilitar licencias para el autocultivo del cannabis, en este caso la marihuana, para uso medicinal, que yo creo que es un paso. Y lo otro, como vos decís, una guerra perdida. Todo lo que se invierte para el combate al narcotráfico y usarlo para la salud pública, porque después te dice, vos legalizás y todo, se va a vender drogas hasta en las instituciones públicas de todas partes. Utilizar esa plata para salud pública, ¿verdad? Claro, además la capacidad económica, la capacidad financiera que tienen los narcos es absolutamente superior a lo que el Estado puede invertir en el combate al narcotráfico. Le liquidás a un líder y automáticamente aparece otro. Eso ahí demos el ejemplo de estas series con Pablo Escobar, le liquidan a Pablo Escobar, una semana después cambia, viene, aparece el mexicano, se le liquidan al mexicano, aparece otro, o sea... ¿Cuántos fueron extraditados a los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cambió en algo? Sí, igual. Para mí, obviamente, yo no tengo ni posibilidad de influenciar en nadie, pero yo estoy convencido de eso. El problema no es la droga se puede controlar. El problema es ese componente criminal que es el narcotráfico. Ese gran negocio, el gigantesco negocio que existe atrás, que produce montañas de dinero, ahí está la tentación. Y ese negocio solamente, a mi entender, se va a combatir legalizando. Ahí tenés la presión histórica de los Estados Unidos, ¿verdad? La ley seca en los Estados Unidos. Cuando se prohibía el alcohol, era impresionante cómo se vendía. ¿Qué decía? No, si se legaliza nos vamos a ver todos borrachos. Nadie se volvió borracho. Bajó el consumo, según los antecedentes que hay, el consumo del alcohol bajó cuando se legalizó el alcohol. Estas imágenes, esto que pasó, hoy ahí estamos mirando, la semana pasada, por eso digo, nuestra capacidad de sorprendernos, Augusto. Le liquidaron a un comisario, le liberaron a un peso pesado el Comando Vermelho, quemaron 3 camionetas. Y eso pasó no allá en Pedro Juan Caballero, que vos decís, allá pasa nomás en Pedro Juan, pasó acá. 3 o 4 veces ya pasó en Asunción. Claro. 3 o 4 veces ya. Y se van acercando a Asunción, se van acercando a las grandes urbes. Sí. Es increíble cómo nos alertamos porque sucede en Asunción. Sin embargo, hay ciudades del interior del país que conviven y sobreviven con este tipo de fenómenos, ¿no? Pero pasa acá en Asunción y es como que nos despierta más, parece, no sé. En aquella época lo que a nosotros nos había llamado era justamente que era la primera vez que notábamos que la mano del poder intervenía directamente en el negocio. Es más, muchas veces dudábamos porque de repente aparecía alguien en la embajada y decía, no, esa era una entrega vigilada. Pero el día que tuvimos la oportunidad de hablar con el piloto y nos dice, no es la primera carga que traigo, es la 4ª carga que traigo. ¿Cómo? Y siempre con la misma orden, sí, con la misma orden. Sale la versión de que en realidad era una entrega vigilada, que era un acuerdo entre los dos gobiernos, el acuerdo con el gobierno boliviano y el gobierno paraguayo. Mira cómo son las cosas, las casualidades. Una noche en La Paz nos vamos a un lanzamiento de un libro de un escritor, Ricardo Sanginés, quien viene llegando, el presidente Jaime Paz Zamora. Y le dijimos nosotros al señor que nos invitó, ¿habrá alguna posibilidad de hablar con él? Sí, por supuesto, nos acercamos. El general Rodríguez, yo no acuerdo. Nunca. Jamás hablé de este tema con el general Rodríguez. Es más, la ley boliviana no nos permite hacer ese tipo de procedimientos. No. Si nosotros le agarrábamos a ese piloto que supuestamente estaba haciendo una entrega vigilada de común acuerdo con nosotros, lo capturamos y lo metemos preso 30 años. Mentira, nunca tuve. Eso está en el material. El presidente Jaime Paz Zamora nos dice eso. Nunca hablé de este tema con nadie, ni tenemos. La ley no nos autoriza a hacer ningún tipo de acuerdo de esta naturaleza. Desde el punto de vista, ahí inicialmente, digo, ¿cómo actúa o actuó
la justicia? Pues siempre se dice la justicia implacable en este sentido. En ese momento, cuando se destapa, salta este caso, Augusto, ¿cómo actúa la justicia? Rapidísimo actuó contra nosotros. Sí. Querían saber nuestras fuentes. Desfilábamos nosotros por el Poder Judicial en aquella época. Cada caso que publicábamos nos llamaba a nosotros. Nunca investigaron a los denunciados por nosotros. Siempre éramos nosotros. ¿Sí? Y a veces te hacían ir, por ejemplo, a Concepción, te hacían esperar toda la mañana, después dice, el juez está sobrecargado de trabajo, le vamos a volver a citar. Al final tuvimos que dejar, porque ya no nos dejaban trabajar, no podíamos trabajar. Estaba todo el tiempo detrás de los tribunales. Que hablábamos hace rato en el bloque anterior, este debate, la modificación de la ley orgánica de la Policía Nacional, que a mí me preocupa, independientemente de que uno dice hay que socializar, el otro, el senador dice tenemos que hacer esos cambios estructurales, que hay una realidad, brazos caídos que está haciendo la policía, que a mí me confirma un policía, ¿verdad? Entonces los perjudicados somos los ciudadanos, porque mientras ellos definen esas diferencias, ponemos siempre como ejemplo cuando el equipo de fútbol, los futbolistas le quieren sacar al técnico. Corren 90 minutos pues no meten goles. O pierden el partido. Entonces le sacan al técnico. Y lo mismo están haciendo ahora. Pues ahí me dicen, nosotros voy a más, de un asalto vamos a llegar un poco más lento nomás, ¿verdad? Y esto aumenta, vemos la ola de asalto y ¿qué estamos pidiendo ahora? La salida inmediata del ministro del Interior, ¿verdad? Que fue el mentor y el propulsor de este proyecto de ley. Entonces, cuando vemos una institución tan corrompida como es la Policía Nacional, y ahí entra a través del tema del narcotráfico, hemos visto, hay situaciones de comisarios que no pueden justificar el origen de su fortuna, ¿verdad? Hay ex comandantes de la policía que montan empresas de seguridad y no sabe dónde sacan la plata, ¿verdad? Yo no sé quién tiene cuál es la solución acá. Yo creo que tenemos que mejorar y apuntar en sanear nuestra policía, pero el combate al narcotráfico, estamos hablando con un protagonista histórico como Augusto Barreto hace 29 años y no ha cambiado absolutamente nada, sino todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Yo creo que, primero que parto de la base que para mí es una guerra perdida, para mí. Una guerra perdida. No, pero dentro de 20 años vamos a seguir hablando. Por los resultados, Augusto, por los resultados. No solo acá, en cualquier parte, es una guerra perdida. Por ahí hicieron el acuerdo con la FARC en Colombia, pero no termina el narcotráfico sigue. Lo que creo yo es que efectivamente es un problema estructural. Puedes cambiar un ministro, puedes cambiar otro, puedes cambiar el secretario de inteligencia. Es tan grande esa estructura criminal que hay atrás, que está en condiciones de comprar conciencia, de comprar policías, de comprar militares, de comprar ministros. Entonces es imposible combatir de igual a igual cuando el Estado no cuenta con los mismos recursos. Es más, el Estado cuenta con recursos muy limitados para todo. Primero porque nuestra carga tributaria es muy escasa. Y lo poco que se recauda o se roba o se financia con religionarios y hurreros. Esa es la verdad. Entonces no tenemos los recursos y además yo creo que hay ciertas instituciones que tampoco se le da la debida importancia. Yo creo que el servicio de inteligencia, por ejemplo, tendría que ser un ministerio clave, que se le dé todo el apoyo y todos los recursos. Acá es apéndice de las instituciones. Exactamente. No hay recursos. Una última pausa tenemos que hacer. A la vuelta seguimos hablando con Augusto Barreto. Ya venimos. Excomandante que te digo. Bueno, seguimos en la caja en el último bloque, 22 y 56, ya 17 grados la temperatura en Asunción. Hoy podemos, lo que decía hace rato, tenemos más herramientas, más elementos para investigar que antes, Augusto, ¿verdad? ¿Lo que necesitamos más coraje o qué es lo que falta? En realidad, recién estábamos hablando fuera de cámara y yo te decía, uno de los secretos podría ser eso que decías, de investigar a los jefes policiales, por ejemplo, de dónde salen fortunas, por ejemplo, de ciertos jefes que con los salarios que tienen, y aunque hayan sin gastar un mango en toda su carrera, no pueden tener de repente toda la cosa que dejen tienen. de fumar. Claro.
No sé si el polígrafo que hablaban hoy, no sé si eso da resultado, ¿verdad? Porque eso me parece que es aleatorio, no funciona siempre. Puede pasar uno que está mintiendo y puede no pasar uno que está Pero diciendo ahora, la verdad. ahora con la modificación quiere que sea obligatorio para todos los que van a ascender, ¿verdad? Claro, pero es mucho más simple lo que decís vos. Es mucho más simple. Veamos las declaraciones juradas y si vive en relación a lo que dice su declaración jurada. Pero porque si dice que vive en un departamento de 2 ambientes, pero está viviendo en una mansión, algo no funciona. Claro, investiguemos los bienes que tienen algunas autoridades. Pero no solamente las autoridades policiales, porque no podemos ser injustos solamente con las autoridades policiales. En la época de Stroessner, los militares eran ricos. Era imposible. Basta ver la casa del general Rodríguez, nomás, ¿cómo hizo? Con el salario de un militar es imposible hacer. Conozco otros militares de aquella época que viven con la misma, limitación con que vivió toda la vida. El general, uno de los que participaron del golpe, el general Pedro Concepción Ocampo, por ejemplo. Yo tengo referencia, porque tengo algunos amigos que son familiares y nunca tuvo ninguna fortuna. Eso es así, el que vive de su sueldo es muy evidente, o sea, su entorno es diferente. Oviedo, Garcete, Rodríguez, se volvieron potentados después del golpe, porque incluso nosotros hicimos un programa que se llamaba El Otro Golpe. Cómo extorsionaban, por ejemplo, y no Oviedo, cómo capturaba, por ejemplo, a Manito Duarte y le hacía transferir todos sus bienes. O cómo el general Garcete una noche secuestró a todos los accionistas del Hotel Guaraní, que en realidad eran prestanombres de Gustavo Stroessner, los llevó a la caballería y le hizo transferir todas las acciones. Era el otro golpe, pero obviamente no ponía su nombre, ponía nombre de testaferros. El periodismo de investigación tiene una larga vida, sobre todo en Paraguay, ¿o no? Pues yo creo que el periodismo de investigación siempre va a existir, porque mientras exista corrupción, probablemente el periodismo de investigación no funcionaría en los países nórdicos, sería un fracaso. Pero en Latinoamérica yo creo que tiene una larga vida. Sí. Yo siempre digo, ahora, a diferencia de hace 29 años cuando ustedes hacían esto, hoy tenemos más herramientas, me parece. Y un escenario diferente también, más garantías, más medios. Como que estamos más blindados hoy que antes. Ahora yo tengo entendido, nunca yo fui a ofrecer más porque yo me doy cuenta que hoy ir a la televisión de repente, para mí en particular, no es un buen negocio porque hago otros negocios particulares, otros trabajos audiovisuales en forma particular que me reditúan más. Pero aún así muchas veces me preguntan, ¿y por qué no vuelven a hacer ese tipo de programas? Y cuando consulto con amigos de los canales me dicen, no quieren saber con ese tipo de programas, no quieren meterse en quilombo, así claramente me dicen. Es decir, aceptan que te metas hasta determinado punto, pero si llegas a algún punto que puede llevarte a temas muy conflictivos, es preferible dejarlo de lado. Una pena. Bueno, cerramos. Nos vamos. Te agradecemos, cámara. ¿Te sorprendió? Me dijiste, tanto no se escuchó porque no teníamos problema de micrófono. ¿Te sorprendió? Ah, sí me sorprendió. Mañana le voy a llamar a Javier. Justamente le vamos a decir, vamos a investigar de dónde está sacando tanta plata. Gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Dale. Nos vamos, Cintia. Nos vamos. Nos encontramos en Unicanal. Viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Este programa fue auspiciado por Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados.